Fer, perdón, tu micro está apagado. Ay, discúlpeme. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos segundos para todos los maestros que se están uniendo y que seguramente estaban en espera de que se iniciara esta reunión. Si mientras nos apoyan en el chat a colocar de qué escuela nos están escuchando y viendo, se los agradeceremos. Es un gusto para nosotros que nos puedan estar acompañando. Igualmente, bendiciones para todos, Miss Patti, Diana, saludos, Nayeli, Tania. Buenas tardes, maestra Sandra. Tenemos varias Sandra, Sandra Minerva también. Un abrazo, maestra Lupita, Carla, Miriam. Bienvenidos. Bienvenidos, Instituto Cervantes. Semalinali, muchas gracias, maestra Margarita. Del Banting, parte de la familia Educare, bienvenidos. Maestro Lechuga, muchas gracias por acompañarnos. Ha estado muy presente en nuestras capacitaciones y eso nos da mucho gusto. Bienvenida, maestra Carla, Laura, Patricia, desde Piedad, Michoacán. Qué gusto tenerlos. Pues bueno, por la puntualidad con la que ustedes estuvieron en esta reunión, creo que es importante respetarlo y darles la bienvenida. Tocaya Marifer, bienvenida, maestra Jazmín desde León, Nancy, buenas tardes desde la Ciudad de México y desde cualquier estado que nos estén viendo, desde Iztapalapa, el profesor también Ramón, mucho gusto que estén aquí. Pues buenas tardes a todos. El día martes nos estuvimos viendo algunos de ustedes conmigo en el área de español y comentábamos que era un poquito complicado este horario porque pues muchos o vamos saliendo de trabajar o estamos en familia comiendo, así que yo valoro demasiado el que ustedes estén esta tarde con nosotros. Es muy importante que ustedes puedan conocer este producto tan hermoso, realmente ha sido un trabajo de varios años. Quien ya lo implementa y lo conoce, pues sabe las bondades que tiene y es un programa que difícilmente se acaba de conocer, incluso en un ciclo escolar, por tantos recursos y bondades que nos brinda. Así que vamos a comenzar, pero previo a ir a toda la información teórica y práctica, me gustaría proyectarles un video para que pudiéramos ir empatizándonos con esta capacitación. Así que si ustedes me lo permiten y mi pantalla se ve y el audio se escucha correctamente, comenzamos. Es bien sabido que el éxito académico y profesional se debe en gran medida a las habilidades de comprensión lectora y producción de textos. No obstante, de acuerdo con la prueba PISA, apenas el 4% de los alumnos evaluados en América Latina cuenta con competencias satisfactorias en este ámbito. Esta cifra es alarmante, ya que todos los años cientos de miles de alumnos ingresan a la educación superior sin contar con las habilidades necesarias para enfrentarse a la vida universitaria y profesional. Además, es lamentable que en un contexto donde cada día se generan grandes cantidades de información y recursos formativos, los jóvenes no son capaces de encontrar ideas claves de un texto, reconocer intenciones comunicativas, interpretar y evaluar información o transmitir ideas de manera efectiva. Y los métodos de enseñanza actuales están siendo poco efectivos para atender esta situación. Por ello resulta urgente incorporar en el aula metodologías efectivas para desarrollar las competencias de comprensión y producción de textos de diferentes géneros y formatos. Formemos alumnos con interés por la lectura, con un mejor y más amplio vocabulario y con una excelente redacción y producción de textos. Brindémosles la oportunidad de enfrentarse a un futuro académico y profesional con mejores herramientas. ¿Te atreves? Lee y produce el programa educativo para la animación, comprensión y producción de textos literarios informativos y científicos. Listo. Pues profesores, sean bienvenidos. Ahora sí vamos a adentrarnos propiamente al tema y este video era introductorio. Me gustaría que ustedes me apoyaran muchísimo levantando su manita a aquellos profesores que en algún momento han detectado algún estudiante con alguna complejidad para desarrollar a lo mejor la escritura de un, vamos a decir, de un ensayo, algo que sobre todo en el área de secundaria ya intentamos generar.
y que a veces nuestros alumnos no tienen ni la menor idea de cómo se debe de realizar. Si levantan sus manitas, se los agradezco, eso nos va a servir para ver si solo soy yo a la que le ha pasado o a varios de nosotros. Exactamente, miren, yo veo que se van levantando sus manitas. Efectivamente, yo creo que la mayoría o muchos de nosotros en nuestra práctica educativa nos hemos encontrado con las dificultades que nuestros alumnos presentan cuando tienen que desarrollar o crear o producir algún tipo de texto, llámese literario, informativo o ya de mayor rigor científico. Incluso si me ayudan levantando la manita, sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por un proceso de titulación y posiblemente de escribir una tesis. Levanten su manita aquellos que en ese proceso de investigación científica y de producción de un texto formal se nos complicó demasiado, aún siendo ya adultos. Yo levanto la mano porque evidentemente no es un tema sencillo y a veces requerimos desarrollar habilidades y competencias desde la infancia. Muchas gracias a todos los que sin pena levantaron la mano. Y es que realmente esta es una situación que vivimos día a día, tanto en la parte personal y sobre todo en la parte profesional. Y es por eso que los directivos de sus colegios han apostado por esta propuesta. Quienes ya conocen el programa de Lee y Produce no me van a dejar mentir que realmente es un programa muy lindo si se aplica de la manera correcta. Y es importante conocer los objetivos de Lee y Produce. Y ahí, por el momento, conocer cuáles son los objetivos de esta capacitación, que son dos en especial. Uno es poder diferenciar los componentes y recursos de Lee y Produce. No es lo mismo de lo que está compuesto a lo que tenemos además de. Y por último, comprender las metodologías de aplicación de Lee y Produce. Este programa co-curricular en especial tiene una metodología muy precisa y por eso voy a ser muy insistente en que en el aula ustedes sean unos profesores generadores del cambio comprometidos con llevar a cabo toda la secuencia que sugiere la metodología de Lee y Produce, que más adelante la vamos a analizar y a revisar. ¿Qué promueve entonces en nuestros alumnos este programa? Lo primero, como lo escucharon también en el video, es la animación y comprensión lectora. Nos pasa muchas veces que nuestros niños están intentando incluso leer un párrafo o nuestros estudiantes ya de secundaria, porque también sucede. Y si ustedes les preguntan ¿qué comprendiste? Híjole, a veces es muy complicado, tanto así que hay pruebas y más pruebas para verificar si nuestros alumnos pueden o no pueden. Entonces, uno de los propósitos es que manejando este programa, ustedes puedan generar en ellos la animación y comprensión lectora, sobre todo en tres géneros, en los que va enfocado y que lo cual les daré infinitas gracias que lo tengamos muy presentes. Género literario, informativo y científico. Pero además de eso, como no basta con la animación y la comprensión lectora, y una habilidad más compleja es generar las competencias de redacción de textos. Esto ya es complejo y no quiero entrar en dilemas sobre la taxonomía de Bloom, pero todos sabemos que hay habilidades sencillas. No es lo mismo decir que describir, no es lo mismo escribir que generar una redacción analítica, y entonces estos procesos complejos requieren de una buena base y por eso con esto también buscamos generar estas competencias de redacción de diferentes géneros, como ya lo mencioné, así como generar intenciones comunicativas a través de diferentes formatos. Porque no es lo mismo generar un poema o producir un poema a producir una fábula, a producir una reseña o un ensayo. Todos tienen sus particularidades y este programa prevé cada una de ellas. Bueno, pues ¿en qué área estamos intentando enfocar este programa? En tres que también ya escucharon y pareciera repetitivo, pero es importante tenerlas muy claras. Y es la comprensión lectora, composición escrito y la animación a la lectura. Buscamos también generar el gusto idóneo de nuestros alumnos, chiquitos o grandes, y también en ustedes, para que esto sea una práctica recurrente. Más adelante veremos quiénes son los agentes que nos van a apoyar en esta labor, porque esta es una misión integral. Pero bueno, es importante hablar de la metodología. En la metodología de Lee y Produce, más bien diría metodologías, vamos a enfocarnos en dos. La primera es diferenciadas por el tipo de texto que se abarca. Es importante determinar el antes, el durante y el después de la lectura, para que con esto se pueda promover la comprensión lectora. Ahí discúlpenme, ya vi las dos letritas que me faltaron.
Segundo, para la parte de composición de textos, buscamos que de la composición escrita que se enfoca en el proceso, se pueda también dar la planeación del escrito a partir de los elementos estructurales. Ya les comentaba, no es lo mismo generar un poema que producir una reseña. Y así con esto buscar que se desarrollen habilidades para escribir textos de todo. Aquí voy a hacer una pausa. Otro de los problemas que generalmente nos encontramos en el camino, ahora siendo adultos, es tan sencillo cuando recibimos un correo electrónico. Deberíamos dar por hecho que hoy en día, siendo adultos, habiendo generado o creyendo haber generado estas habilidades y competencias lectoras y de escritura, no habría problema en entender cómo se redacta el cuerpo de un correo. Levanten su manita aquí, por favor, así rápidamente. ¿Quién alguna vez ha visto un correo que no tiene ni pies ni cabeza? Que a veces ni las buenas tardes nos dan. Que a veces ni siquiera entendemos la idea central. Miren, ahora sí fueron súper rápido las manitas, así que seguramente tienen muy presente este ejemplo. Y esto muchas veces sucede, repito, como hace ratito lo dije, que desde infantes, desde la adolescencia, no hubo alguien que nos acompañara en el proceso correcto. Yo recuerdo mucho, y si está aquí, híjole, me va a cortar la cabeza, pero tuve un jefe que adoro, director de una escuela, maravillosa persona, pero él siempre justifica sus errores de ortografía, de redacción, con errores de dedo y de la tecnología, porque él es amante de los iPhone. Pero nos damos cuenta que aún siendo adultos y aún con el puesto que él tiene, es muy importante tener una buena estructura al momento de comunicarnos de manera oral y escrita. Si estuvieron en la parte de español, revisamos las prácticas sociales. Qué importante es podernos comunicar. Eso nos da también la oportunidad de conocer otras culturas e incluso dominar la nuestra, es lo ideal. Pero cuando no nos enfocamos en estos procesos de lectoescritura o de producción de textos, podemos continuar cometiendo estos errores que hasta el día de hoy, aun cuando seamos adultos, directivos, profesores, podemos tener, y lo ideal es que, aunque seamos adultos, podamos aplicar este programa para nosotros. ¿Cómo se organiza? Esto es muy importante y sé que a muchos de ustedes les genera preocupación, porque quien ya lo conoce dice, oye Fer, es que mira, yo veo aquí que me aparecen esta imagen que tengo aquí es de un libro digital, ahorita vamos a ver la diferencia, pero me pueden decir, Fer, es que yo veo que aquí me aparecen M6, o sea, ¿qué significa eso? Las M significan módulos, porque cualquier libro de ley produce que va enfocado desde primero de primaria hasta noveno grado, o lo que nosotros en el alfabeto griego diríamos alfa para primero y pi hasta tercero de secundaria, lo hemos dividido para que cada libro tenga 6 módulos. Pero dentro de cada módulo que intenta generar un producto, una producción escrita, está compuesto de 5 sesiones. Esto es muy importante y ustedes pensarán que tal vez estas sesiones son para que se lleve una al día. Soy consciente de que la práctica, las horas lectivas, pues eso nos generaría demasiado conflicto, dedicar 1 hora diaria a ley produce. Por eso está pensado para que esto se pueda realizar de manera semanal con una sesión de 50 a 55 minutos que creemos no impacta tanto en las otras horas lectivas. Y no porque no sea importante ley produce, al contrario, porque la intención es que ustedes y los alumnos les puedan dar el espacio específico para desarrollar estas competencias y habilidades que ya les he mencionado. Entonces, es muy sencillo con este esquema comprender cómo se organiza. Son 6 módulos por grado. Dentro de cada módulo habrá 5 sesiones y cada una se pueden realizar de entre 50 a 55 minutos. ¿De qué depende la eficiencia de esto? Pues de que contemos con los recursos necesarios. Más adelante, cuando entremos a revisar los libros, veremos cómo hay ocasiones en las que es muy importante tener recursos previos, o si ya lo verán también tenemos recursos de rescate, pero es importante preverlos para evitar que se retrase. ¿Y qué pasa si nos retrasamos? Como las sesiones son secuenciadas, ya también lo platicaremos más adelante, pues se pierde la continuidad y entonces nuestros alumnos ya no van a recordar ni qué estaban haciendo ni para qué era, y pues o nos regresamos o de plano perdimos la intención del proyecto. Vamos a la siguiente, por favor.
Los ámbitos. Ley Produce abarca 3 ámbitos generales. Este es un programa, por eso les decía, muy bonito porque se trabaja de manera integral. Aunque son 3 porque enfoca al hogar o a las familias, a la escuela y a los profesores, yo les puse 2 imágenes porque por supuesto que cuando pensamos en nuestra labor docente, muchas veces nos pensamos dentro de la escuela. Sin embargo, Ley Produce puede comprender que pueda ser de manera separada, pero bueno, las familias aquí juegan un papel fundamental, nos van a ayudar en esta labor porque yo sé que muchas veces nos dejan toda la tarea y si el niño no sabe leer o no sabe comprender textos, es la culpa del maestro. Y no, más allá de culpar, es la intención de integrar a todos los agentes de la comunidad escolar y obviamente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, las familias en casa, llámese papá, mamá, abuelito, tía, vecina, o sea, pero quienes consideremos realmente nuestra familia, van a jugar un papel importante. Obviamente la escuela, desde el momento mismo que apuestan por esta propuesta y porque la intención es que con apoyo del cuerpo directivo puedan generar estrategias eficientes para su aplicación. Y por último, y no menos importante, la labor que ustedes generen, ustedes profesoras y profesores. ¿Cómo nos pueden apoyar? ¿Cómo pueden apoyar a sus chiquitos y grandotes? Pues obviamente dominando o aprendiendo la metodología de aplicación. Pero es eficiente si los 3 ámbitos, escuela, familia y profesores se unen, les auguro un éxito totalmente. Vamos a conocer los recursos. Aquí en Ley Produce les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando el programa salió por primera vez, recuerdo que en el estado de Querétaro intentaron comenzar a capacitar a las escuelas que ya conocían la iniciativa Todo o que habían tenido un acercamiento con Educar. Yo trabajaba en un colegio que precisamente implementábamos Grupo Educar Iniciativa Todo y me hicieron la invitación para ir a otra institución a conocer la metodología. Nosotros desde el inicio en esa escuela trabajábamos con puros libros interactivos, la verdad no habíamos tenido acercamiento hasta ese momento con impresos, pero cuando me invitan a esta capacitación de Ley Produce, que no está de más decirlo, fue magnífica, me presentaron un material impreso. Sé que varios de ustedes lo manejan de esta manera y no es menos bonito o menos eficiente que el interactivo. Realmente es una propuesta muy linda. Ustedes lo saben, quienes lo tienen impreso o lo van a tener impreso. Maneja ilustraciones, colores demasiado bien pensados para la implementación del día a día. Entonces, la imagen que están viendo aquí se refiere a un cuaderno de trabajo del alumno. Aquí en el recurso para el alumno les puse 2 opciones. Puede ser un libro interactivo o puede ser un cuaderno impreso, cuaderno de trabajo. Cada escuela define con sus directivos y su distribuidor la manera en que desea implementarlo. Ahora bien, ¿qué contiene nuestro cuaderno impreso? Si tú, profesor o profesora, estás trabajando con este material, vas a tener dentro de él una antología de textos y un material de rescate. ¿Por qué? En la antología de textos nos va a presentar una propuesta de cada uno de los tipos de texto que ya les explicamos o géneros, que puede ser informativo, científico o literario. Y material de rescate es porque en alguna parte del trabajo de las actividades nos solicita o les solicita a los alumnos que cuenten con un material lectivo, ¿no? Obviamente estamos intentando fomentar la lectura, pues necesitamos que ellos tengan ese interés. Lo interesante de estos recursos, y quiero mencionárselos de una vez, es que están adecuados para el interés de los chicos por grado. Yo recuerdo que en secundaria, cuando implementábamos Ley Produce, revisamos una lectura que hablaba sobre los juegos, los videojuegos, ¿no? Entonces, ¿quién no está seguro, la verdad, de que nuestros estudiantes, ya desde primaria, ¿verdad? Pero en secundaria, dominan las consolas, los videojuegos, pero a veces no conocen la historia, ¿no? Y esto es muy padre porque al momento de generar, por ejemplo, en este caso específico, de esta lectura, de hablar de la historia de los videojuegos y de cómo se generaron y cómo eran las primeras consolas o las primeras máquinas, quién los inventó, cómo se llamó el primer videojuego en el mundo, etcétera,
A ellos les genera demasiado interés incluso conocer si su profesor o profesora sabe sobre esta información o cuáles utilizaban, y entonces se genera un ambiente en el aula demasiado interesante y que funciona perfectamente para el desarrollo. Entonces, créanme que esta antología de textos y los materiales de rescate están estratégicamente bien pensados para que puedan ser del interés de los alumnos. Ahora bien, ¿de qué más se compone el cuaderno de trabajo o ya el libro interactivo? Obviamente las actividades por módulo. Pónganme en el chat así súper rápido. ¿Cuántos módulos dijo Fernanda que eran por libro? A ver, tin, tin, tin. Si pudiera dar un premio, se lo daría al primero que me contestara. Muy bien, maestra Diana Estrada. Mira, rápido, Sandra, Minerva, Adriana, Jazmín. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente son 6 módulos, entonces dentro de estos 6 módulos o en cada módulo podemos encontrar actividades para resolver de manera escrita si es que tenemos nuestro cuaderno de trabajo impreso. También podemos encontrar esquemas, esto aplica tanto para el libro interactivo como para el cuaderno impreso. Tenemos guías de escritura, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque vamos ahorita a, bueno, cuando revisemos los libros o los módulos y las sesiones, veremos que no es escribir por escribir, veremos que tienen ellos un acompañamiento para que conozcan los elementos que se requieren de acuerdo al tipo de producción de texto que vamos a realizar o que se espera realizar, y entonces esto les va a servir bastante. ¿Qué más vamos a tener? Unas listas de verificación. ¿Para qué nos van a servir las listas de verificación? Esto acuérdense porque lo vamos a ver más adelante. Las listas de verificación es una lista que apoya a que vayan haciendo como un checklist, ¿no? A ir revisando si sí contienen los elementos que se sugirieron en las guías de escritura, porque vamos a ver que parte de la evaluación se puede hacer con una coevaluación, o sea, entre pares. Entonces, para que tengan más claridad tanto los alumnos que están haciendo el texto como quienes está evaluando, tenemos estas listas de verificación que también ustedes pueden implementar al finalizar. Ahorita hablamos de la metodología precisa o la forma de trabajo interna del libro. Obviamente también tienen evaluaciones. ¿Cuántas evaluaciones? Las evaluaciones en total son 6. Eso indica pues que es una por módulo. ¿Por qué aquí no hablamos de que sea una cada cierto tiempo, o sea, con periodicidad, con 2 meses, 3 meses? Porque aquí viene un dato importante que les venía prometiendo desde hace rato. A mí me pasó en la práctica y hoy en día que estoy como implementadora y voy a las escuelas, me dicen, oye, Fer, es que tengo 6 módulos, pero yo lo quiero trabajar también acompañado de español. ¿Los tengo que llevar en orden? O sea, los 6 módulos, así módulo 1, 2, 3, no, profesores. Esto es súper importante. No es obligatorio que ustedes lo trabajen del módulo 1 hasta el 6 en ese orden. No, ustedes indistintamente pueden elegir el orden. Si hoy hablamos de fábula y en el siguiente proyecto de reseña, etc. Lo que sí es importante es que se respete el orden de las sesiones. Por eso las evaluaciones son por módulo, porque si ustedes deciden que ahorita en el mes de agosto y septiembre van a implementar fábula, pues al terminar fábula ustedes pueden hacer una evaluación. ¿Cómo son estas evaluaciones? Tenemos de tipo escrita, si ustedes tienen, repito, el cuaderno impreso, o también una evaluación interactiva. Entonces, esto es los recursos para el alumno. Y ahora sí viene lo bueno. ¿Qué tenemos para ustedes? Pues tenemos el libro interactivo, si es que ustedes lo implementan, si no tenemos esta guía pedagógica. Puedes decirme, oye, Fer, ¿hay un libro para el profesor? Claro que sí. Esta guía pedagógica, que más adelante te la voy a mostrar, estructura absolutamente sesión por sesión, ¿sí? E incluye todos los módulos. Entonces, esto va a ser como, repito lo mismo que dije en español, una guía, no una receta, ¿sí? Repito, quien me acompañó en español les dije, no, porque aquí no pongamos la leche, el pastel no se nos va a dar. Aquí es una guía, es un acompañamiento, son sugerencias para que tú lo puedas implementar. Tratamos de entender también el papel tan importante que juegan los profesores en el día a día en las escuelas, que vamos a intentar facilitarles el trabajo. Entonces, esto lo hemos hecho para que a ustedes les sirva como un acompañamiento.
Si ustedes desean nutrirlo, sustituir, adelante, solo recuerden lo importante que les dije, las sesiones sí tienen una secuencia, los módulos no. Ahora, ¿qué más tienen ustedes? Tienen un manual de estrategias de animación a la lectura, ahorita lo vamos a ver más adelante. Tienen acceso a la zona de recursos. El maestro Lechuga va a decir, híjole, este discurso ya lo escuché en todas las capacitaciones, pero hay profesores que son nuevos en esta área o que nuevamente tienen dudas de cómo ingresar. Acceso a la zona de recursos y acceso a Didactic Head. Mañana mismo va a haber una capacitación. Si ahí mis compañeras me apoyan en colocar la liga para inscribirse, va a estar excelente. Yo más adelante entraremos a ver qué hay dentro de Didactic Head para Ley Produce, qué hay dentro de la zona de recursos para Ley Produce, pero omitiré todo el proceso para que eso lo puedan revisar mañana. ¿Y qué más tenemos? Pues sí, hay para los alumnos evaluaciones interactivas, obviamente para ustedes también. En el caso de las impresas, ¿dónde las encuentras? Prácticamente casi hasta el final, ahí vas a encontrar todo con respuestas. Ya les adelantaba que para el profesor o profesora también tenemos un manual de estrategias de animación a la lectura para profesores. ¿Por qué? Porque si bien ya lo decíamos, como adultos damos por hecho que tendríamos ya que conocer ciertas cosas o dominar y contar con ciertas competencias y habilidades, la realidad es que no muchos de nosotros tuvimos un acompañamiento en casa o en la vida sobre el fomento a la lectura. Y puede ser que hasta el día de hoy nosotros tengamos la incógnita de qué podemos hacer para coadyuvar a nuestros estudiantes e inclusive favorecer mi proceso de la lectura, ¿no? O sea, aquí nadie somos perfectos, todos somos perfectibles. Entonces, en este recurso para el profesor, se explica el significado de la animación a la lectura, o sea, hay una parte teórica, su objetivo e importancia a corto y largo plazo, resaltando el papel del profesor en este proceso. Es súper valioso para nosotros que ustedes sepan que el profesor y la profesora tratamos de apapacharlos, como ya les dije en la guía pedagógica, pero aquí nos interesa resaltar, porque realmente la tarea que ustedes hacen día a día es impresionantemente importante para que se logren los objetivos. Ustedes me van a decir, oye, Fer, es que hace rato mencionaste que también las familias. Claro, a veces vivimos en una utopía y queremos echarle también la responsabilidad, ¿no? Pero yo sé que todos ustedes en la práctica saben que a veces las familias están un poco alejadas, que a veces no nos apoyan tanto, entonces vendrá esta labor de nuestra parte, pero también es importante resaltar la labor que ustedes están haciendo. ¿Qué más viene aquí? Pues temas de animación a la lectura. Vienen 15 estrategias de animación para que las apliquen en sí mismos o en sus alumnos y algunos anexos. Estos anexos están lindos, yo les sugiero que los observen porque se pueden aplicar con diversas estrategias que ahí mismo en el manual sugiere. Ahora bien, ¿qué tenemos para las familias? Mira, ahí también falta una de se póngame tache. Es algo muy similar al de los profesores, pero aquí también se incluyen 15 estrategias de animación a la lectura aplicables a cualquier tipo de texto, porque muchas veces nuestras familias no están, no son expertas en identificar, y este es un texto literal, y este es un texto científico. Entonces, para no encontrar una barrera y decir, yo no sé, que yo sé que muchas veces sucede, yo no sé, pregúntale al papá, la mamá, la vecina, y la intención es que generemos un ambiente de apoyo, una red de apoyo con las familias. Estos pueden ser aplicables a cualquier tipo de texto sin entrar a tecnicismos, ¿no? ¿Qué más viene? Así como para el profesor, también para las familias vienen algunos anexos que sirven para la aplicación de estrategias que ya están incluidas aquí. Algunos se pueden recortar, colorear, etc. Estos, sobre todo los anexos de este tipo recortables, vienen en los impresos. Me preguntarán, y para los que llevamos interactivos, no se preocupen, eso los tenemos también en versión digital. Ahora, si bien este recurso también es para el grado, para el profesor, yo lo quise englobar en la escuela, porque es muy importante que la comunidad educativa, la escuela, e incluso mis demás compañeros, conozcan qué es lo que se está realizando ahí. ¿Qué es Ley Produce? Hay colegios que, por ejemplo, no llevan iniciativa a todo
únicamente deciden implementar programas aislados de la familia Educare o de Casa Editorial. Y entonces, pues dicen, yo soy de física y química, no tengo nada que ver con Ley Produce, ni siquiera sabía que se llevaba aquí, y eso como para qué es, ¿no? ¿Y qué tal que podemos hacer un trabajo transversal, un proyecto comunitario utilizando Ley Produce, etcétera? Guiándonos con el maestro de ciencias o la disciplina de ciencias. Entonces, es muy importante que la escuela, que la comunidad educativa tenga esta sensibilidad y pueda conocer de qué se trabaja. Entonces, este marco teórico nos va a proporcionar los datos referenciales y los principios teóricos en los que se fundamenta Ley Produce. Ahí, por ejemplo, pueden hacer un trabajo entre pares en la escuela y compartir este material, que también lo tenemos de manera digital. ¿Qué incluye? El marco referencial. Este marco referencial lo que hace es compartirnos una descripción internacional con estándares, con cifras precisas de cómo está posicionado hoy México, nuestros estudiantes, y cuáles son las cifras de buena o mala comprensión lectora y de escritura. Tenemos las áreas curriculares, tenemos también metodologías de comprensión de textos y animación a la lectura, por eso les decía importante llevarlo a la escuela porque puede ser útil para todo. Otra cosa importante es que viene el desglose de contenidos por grado. Muchas veces me dicen, oye, es que yo no sé si mi compañera de sexto con la de cuarto están trabajando lo mismo y pudieron hacer un proyecto en conjunto. Entonces, con este desglose de contenidos, ustedes pueden identificar qué temas están o qué módulos son para quinto, para cuarto, para tercero de secundaria y posiblemente incluso intercambiar proyectos o generar uno mayor. ¿Qué más tenemos aquí? Estrategias de aprendizaje. Esto es por eso les digo que es un recurso para la escuela, porque ayuda a todos. ¿Y cuál es la importancia de relacionar la lectura con escritura? No son procesos aislados y no es que sean inherentes el uno al otro. Realmente trabajan de la mano y el buen fomento de la lectura y la escritura nos impacta en todas las áreas, ¿no? Hoy ya, por ejemplo, con la nueva escuela mexicana, pues hablamos de escritura de números, ¿no? Miriam hacía una aproximación hace unos días y alguien me escuchó bastante interesante en el área de lenguajes y decía, oye, en lenguajes también se incluye la escritura de números. Entonces, no es un tema aislado, necesitamos trabajarlo en conjunto y esto les puede ayudar bastante. Ahora sí, vamos a hablar sobre los formatos. Ya se los había adelantado. Tenemos dos formas, tenemos uno interactivo y uno impreso. En impreso también tenemos la guía pedagógica para el profesor, ya lo mencioné, si es que ustedes lo trabajan así en su centro escolar. Ahora, esto también es repetitivo, pero importante para los que nos visitan por primera vez. Para poder acceder, si tu escuela está trabajando de manera digital o interactiva, tenemos dos opciones, una es mediante la web y otra es mediante la app. Cuando les hablé de español, también les adelanté que ya en la empresa han desarrollado una forma en Educare para que mediante la web se pueda trabajar offline. Si ustedes están interesados, pueden pedir apoyo a soporte para que les den la guía y lo puedan también aplicar así. Pero generalmente trabajamos la web obviamente online y la aplicación Nimbus-Head se puede instalar en un dispositivo móvil, de preferencia una tableta. Hemos sido repetitivos en insistir en que los libros, si bien sí se pueden muchas veces visualizar en teléfonos, no es lo ideal porque los recursos como actividades llegan no a ser del tamaño óptimo para su resolución. Entonces, hablemos de tabletas, hablemos de iPads posiblemente si hablamos de marcas o la web. Entonces les voy a mostrar los dos porque a lo mejor si me limito a el impreso van a decir, y a mí interactivo, ¿qué me toca? Les voy a agradecer mucho si ustedes me dicen si se ve mi pantalla, ¿ok? Vamos a conocer un libro de manera impresa, cómo se visualiza. ¿Me pueden contestar en el chat si ven mi pantallita, por favor? Sí se ve. Gracias, maestra Sandra. Bueno, pues este es un cuaderno de trabajo del alumno. ¿Cómo lo podemos identificar? Está de colores. Este es un color muy bonito, es un cuaderno de trabajo, viene el logo, viene el grado, gama, va por volumen en el caso de los impresos. ¿Interrumpo? Es que no se está viendo la navegación. Ay, pero no se preocupen. Tu presentación de PowerPoint todavía. Ustedes me dicen, sí, ahí ya lo pueden ver. Me guié con
Estás en el PDF. Ajá, eso es lo que quiero mostrar. Correcto, sí, ya se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues les mencionaba, este es el libro del alumno, va por volumen, este es el formato impreso, volumen 2 para Gama. Recuerden que todos nuestros libros no están seriados por grado escolar tradicional de primero, segundo, tercero, sino conforme al alfabeto griego. Entonces, Gama está implementándose en este de volumen 2, está a color, es el cuaderno de trabajo para el alumno y desde el inicio nos dice, este libro ya incluye una antología de textos. En la primera parte, como todos los libros, importante es destacar quiénes fueron los que lo realizaron o aportaron, un prólogo, como ya lo conocen generalmente nuestros libros, y algo interesante es que todos los libros de Educare intentan explicarles cuál es la estructura visual. Ajá. Es importante que ustedes como profesores o sus alumnos tengan la posibilidad de ubicar los elementos que se presentan. Entonces, aquí de primera mano nos habla el libro de actividades del alumno, está organizado por sesiones estructuradas de la siguiente manera. Hay un módulo, se encuentra la presentación del texto que se trabajará durante el módulo, ahorita lo vamos a corroborar. Esta sección presenta los elementos que definen la elaboración del texto en cuestión y posteriormente entramos al trabajo de las sesiones. Es decir, esta es como una introducción y aquí ya comenzamos con el trabajo. Vamos a bajar, para que corroboremos lo que nos estaba diciendo la estructura y efectivamente nos habla de que el módulo, en este caso vamos a trabajar un cuento, olvidar todo lo que conoces y la forma en que piensas que las cosas son o deben de ser. Pues en esta historia, hasta los animales y objetos cobran vida para protagonizar hechos únicos y fantásticos. Focos que al romperse hacen llover luz, acueductos que caminan, naranjas que revelan el futuro. Dale rienda suelta a tu imaginación y escribe todas aquellas historias que seguro divertirán a chicos y grandes. Y nuestros alumnos preocupados nos dirán, ah, sí, ¿cómo? O sea, explíqueme porque yo no tengo ni idea. No te preocupes. ¿Cómo lo hago? Aquí viene esa parte donde nos va a decir paso a paso. Primero, selecciona los personajes. Segundo, pienso en el mejor escenario para la historia. Algo que me voy a pausar aquí de este cuadro, pero algo que he olvidado comentarles y que es bien importante, es que algo lindo de Ley Produce es que busca generar la imaginación de chicos y grandes. Ya cuando estamos en secundaria, a veces ya creemos que nuestros estudiantes ya no tienen esta capacidad, ¿no? La van perdiendo con el tiempo, incluso en el desarrollo mental, a veces nos dicen que llega una etapa donde esto ya no está tan presente, pero la idea es que ustedes como factores de cambio, como profesores factores de cambio, puedan generar la creatividad, la ilusión, la imaginación y tendrán muy buenos productos. Entonces regreso a este cuadro. Elijo un problema que se resolverá durante el desarrollo de la historia. Establezco los hechos que pueden ocurrir y pienso en el final. Si yo sigo estos pasos, entonces seguramente voy a poder escribir un cuento. Antes de entrar, ya corroboramos que era correcto lo que nos decía en la parte superior. Antes de ir al contenido de las sesiones, quiero mostrarles otro elemento importante que a ustedes les puede ser de gran utilidad si lo estás trabajando de manera impresa, y es el índice. Porque a veces para que ustedes se puedan organizar también y sus alumnos tengan también una organización, si vamos a trabajar el módulo de cuento, aquí insistimos, son 5 sesiones, pero nos puede ir diciendo en qué página voy a empezar cada sesión. Entonces, profesor, profesora, alumnos ya tienen la claridad que de la página 7 a la 10 vamos a encontrar lo de la primera sesión, la sesión 2 de la 11 a la 14 y así sucesivamente. Y como les comentaba, hay una evaluación por módulo, entonces aquí ustedes lo encontrarán perfectamente bien. Y si requieren la antología, aquí les menciona en qué página está. Ahora sí, vámonos. Vamos a entender también la estructura de nuestra lección. Esto también es muy importante. Les mencionaba yo en español, quienes pudieron entrar con nosotros, que también todos los libros de la familia Educare trabajan con iconografía, es decir, elementos visuales que a ustedes les permiten identificar, más bien a ustedes y a sus alumnos les permiten identificar
¿Cuál es la competencia que se desea desarrollar en ese momento, ya sea de esa sesión, etcétera? Entonces, es importante que estos elementos y estos que ustedes van a ir localizando del lado izquierdo, como el ojito, les puedan ir dando una coherencia, puedan ir identificando, porque si ustedes tienen claro esta iconografía, van a poder comprender los momentos de la clase. Ahora sí, aquí vamos a entrar a la parte de estructura visual y de fondo, que es muy importante. Estructura visual. Pues en la parte superior de la lección, nosotros podemos encontrar de qué módulo se intenta trabajar en este caso. Y bueno, vamos a generar un cuento al final. Nos va a situar en el número de sesión que nos encontramos, nos va a hablar de la competencia que queremos desarrollar con esas sesiones, que estamos en la parte de comprensión lectora, y todas las sesiones en la parte principal, o sea, decir, en la sesión 1, siempre va a intentar hacer una detonación de conocimientos previos. ¿En dónde? Aquí, en lo que conozco. Entonces, aquí viene alguna serie de preguntas. ¿Qué cuentos conoces? Comenta con tu grupo brevemente de qué trata. ¿Qué tienen en común los cuentos que mencionaron? ¿Qué cosas no tiene un cuento? Y ahí ustedes pueden jugar bastante con estas dinámicas para generar estas respuestas. Como estábamos viendo el libro en versión impresa, pues aquí los alumnos pueden completar las líneas con sus respuestas. ¿Qué más estamos buscando? Aquí viene otro icono importante, una lupita, que nos habla de este momento dentro de la sesión que busca explorar. Y ustedes dirían, ¿explorar o sea investigar? Sí, aquí nos va a empezar a preparar para la lectura. Observemos, dice, observa las imágenes que aparecen en el cuento de la antología y escribe en una oración de qué crees que tratará el cuento. ¿Dónde está la antología? A ver si me ponen en el chat. Aquí me está remitiendo una antología. ¿Dónde estaba esa antología, maestros y maestras? Din don, din don, din don. Ahora sí no tengo respuestas, ¿eh? Me empiezo a preocupar. 5 segundos. En el libro, ¿ok? En el índice lo podemos ver para ubicarlo, pero efectivamente estará dentro del libro. Muchísimas gracias, Miss Nayeli. Muchísimas gracias, profesor Nelson. Vamos a regresarnos al índice por aquellos porque a lo mejor yo me fui muy rápido, no fui muy clara. Efectivamente, dentro del libro lo podemos encontrar y lo podemos localizar en la página 67. Vamos a ir rápidamente porque es un recurso que requerimos para nuestra sesión. Voy en la 33 y vamos a ver qué nos tiene preparado en este libro para esta sesión. Vamos a regresar. 67. Aquí, vamos a hablar con el cuento. La nube que quería ser coliflor. En un pueblo muy pequeño y pintoresco, conocido como Siempre Sol, los rayos luminosos y cálidos del sol, casi de forma invariable, bañaban con resplandor y tonalidades doradas las calles de la colorida localidad. Los habitantes de Siempre Sol se sentían agradecidos y dichosos por esas condiciones climatológicas, pero frecuentemente se preguntaban cómo sería poder contemplar esos copos de nieve pálidos y gélidos que tan lejanos de su alcance les parecían. Ya vieron que está muy linda la ilustración. Les digo que tenemos muy buenos recursos. Incluso aquí ustedes pueden jugar con los niños, preguntarles. Yo les hablaba hace rato de las habilidades cognitivas, la intención es que podemos llegar a una metacognición, que es un proceso ya demasiado complejo. Entonces podemos empezar con procesos sencillos como menciona qué ves, pues veo niños, veo casas, veo a lo mejor algo que parece ser una iglesia, veo árbol, veo agua, ok, ahora describe cómo son esas casas y miren, con un elemento visual también estamos construyendo las competencias que nos van a apoyar. Continuamos la lectura. Un poco más arriba de las vivaces calles, cubriendo el cielo de siempre sol, coexistía una diminuta y curiosa comunidad de nubes. Aburridas por su limitada influencia en el clima, las nubes pasaban sus frecuentes ratos libres imaginando y elaborando nuevas ideas para que las lluvias de Siempre Sol, aunque escasas, fueran brillantemente originales. Y bueno, ya no voy a seguir porque si no me los voy a aburrir.
pero estábamos aquí en el área de cuento, entonces ya vieron que el recurso al que nos remite nuestro tema de cuento sí está y está en la parte inferior. Ajá. Entonces revisamos de nuevo la actividad, observa las imágenes que aparecen en el cuento de la antología y escribe una oración de qué crees que se trata del cuento. Si se fijan, incluso aquí hace una inmersión previa. Yo me adelanté a leer, pero aquí lo que intenta es prepararnos para la lectura. Con los elementos visuales que vemos, podemos trabajar con nuestros chicos esta parte de descripción. Escribe de qué crees que se va a tratar, aunque todavía no lo leas. Ahora sí, seguimos en la sesión número 1, en la parte superior derecha podemos corroborarlo, pero nos encontramos con otro indicador que se llama Leo y Aprendo. En esta parte buscamos realizar la lectura en diferentes modalidades. Ya se va a comenzar a hacer un trabajo formal con el contenido de la lectura, ¿ok? Entonces dice, dibuja la respuesta para cada pregunta. Escenario, ¿en dónde ocurrió la historia? Si les pregunto, ¿qué tal que no les leí tan bien y no les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, pero imagínense que aquí nuestros alumnos, posterior a la lectura, pueden escribir el escenario, pueden dibujar, perdón, el escenario. ¿Quién es el personaje principal del cuento? A ver en el chat, ese sí está bien sencillo. Ya les leí una parte. ¿Quién es el personaje principal del cuento hasta donde me quedé? A ver, el profesor Nelson dice que las nubes. ¿Qué dice el público? De preferencia les agradezco mucho que sus comentarios sean en el chat. Maestra Jazmín dice que en el cielo. Ya tenemos aquí un dilema, porque el cielo contiene las nubes, pero no son lo mismo. Ahora ya vamos con la coliflor. Ah, caray. Gracias, profesor Ramón. Gracias, maestra Amparo. Pues bueno, si se dieron cuenta, aquí tenemos diversas opiniones y esa es la intención, que generemos en nuestros alumnos también este proceso de razonar lo que leyeron, de si no nos quedó claro, nos regresamos y bueno, pues la mayoría va diciendo que las nubes. Para corroborarlo, les invito a leer nuevamente esta lectura, si tienen este texto, y hacer su respectivo dibujo. Entonces, voy a ir con la mayoría de los votos que dice que son las nubes y aquí pues podríamos dibujar. ¿Quiénes consideran que son los personajes secundarios? Obviamente para esta parte, como yo ya estoy adentrándome a protagonista, a escenario y a personajes secundarios, ustedes pueden hacer una inmersión con la descripción de quién es cada elemento, de qué se compone un escenario, de qué se compone un personaje secundario, quién es un protagonista en un cuento, etcétera, para que tengan la luz clara a nuestros alumnos de lo que les estamos pidiendo. Porque también eso pasa, ¿no? A veces les decimos, hazme un protagonista. ¿Quién sería el protagonista de este cuento? Para empezar, maestra, ayúdame a entender qué es un protagonista. Entonces, esto va a secuencia. Ahora bien, aquí viene un problema. Si ustedes se acuerdan en parte de la metodología, lo que venimos platicando, vamos a necesitar generar este problema. ¿Cuál es el problema que se presenta en el cuento? Seguimos dibujando, ¿verdad? Entonces, aquí vamos construyendo. ¿Qué hacen los personajes para tratar de resolver el problema del cuento? ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo se resuelve el problema al final? Entonces, ese cuento, nuestros alumnos lo fueron clasificando en diferentes aspectos. No les pedimos, a ver, dime rápidamente de qué se trató el cuento. Ahorita, ¿tienes 10 minutos? No, sino ni siquiera se han dado cuenta que poco a poco ellos están comprendiendo qué es un escenario, qué es un protagonista, cuál fue el problema, cómo se resolvió, etc. Eso solo fue en la sesión 1. O sea, estamos ahí como dándoles un apapacho. Vamos a la sesión número 2. Aquí seguimos trabajando la comprensión lectora, pero ahora sí vamos a comenzar a trabajar con la información. Aquí vamos a hacer la recuperación del contenido de la lectura. Dice la actividad número 1. Completa la siguiente tabla con las características de cada uno de los personajes del cuento. Entonces, aquí ya estamos en un proceso cognitivo superior. Ya vamos a comenzar a observar y a describir estas características. No es lo mismo mencionar que veo un niño o una niña a decir cómo lo veo, qué ropa trae, si es alto, etc. Y si logran compararlo, mucho mejor. Entonces, nombre, cómo es físicamente la nubegura, cómo es joma, cómo es nubeflor, nubrefraga, etcétera.
qué es lo que sabe o le gusta hacer, qué papel juega en la historia. Y ahora sí viene un esquema. Este es de gran apoyo para los alumnos. Observa el esquema de secuencia de los momentos claves del cuento El patito feo. La señora Pata pone 7 huevos. De los primeros huevos nacen 6 hermosos patitos. Del último huevo sale un pato grande y feo. Entonces la mamá y los hermanos tratan mal al último patito porque es feo. ¿Qué consecuencias hay? Pues que el patito feo huye de su hogar, enfrenta los problemas que le trae el invierno. En la primavera se encuentra con un grupo de cisnes que le tratan bien y finalmente observa su reflejo en el estanque y se da cuenta de que en realidad es un bello cisne. Aquí hubo una secuencia, si se dieron cuenta, desde los elementos gráficos de las flechitas. Sé que nosotros como adultos y profesores lo podemos identificar fácilmente y entender para qué son, cuál es la correlación entre una flecha y la otra, porque al centro está esto de consecuencias e inclusive podemos identificar que esto le podemos decir esquema. Si sus estudiantes no lo saben, pueden apoyarles en entender el proceso y los elementos incluso propios del esquema porque les van a aparecer en varias lecciones. Continuamos con las actividades. Toma como ejemplo el esquema anterior. Ven por qué es importante que ellos sepan que es un esquema. Y elabora el del cuento La nube que quería ser coliflor. Para ello, ya le empieza a dar los pasos. Toma en cuenta las pistas que se presentan. Incluye solo a los personajes del cuento, etcétera, hasta reconocer claramente el final. Observen que pasamos de un explorar, de un ver el elemento, la imagen que estaba en el cuento, describirla, luego pasamos a una historia que si no es precisamente la del cuento, sí nos permite tener una secuencia, un proceso de inicio a final con una consecuencia y un bonito cierre de este cuento. Y no le estoy diciendo al alumno, oye, ya me tienes que escribir un cuento. No. Observen que de la misma manera esquemática les va a pedir, repito, que con el cuento que tienen, La nube que quería ser coliflor, vayan tomando en cuenta pistas. Todavía no ni siquiera les ha dicho las ideas claves, ¿no? Les dijo las pistas que se presentan, los personajes del cuento, los momentos claves, la situación que se presenta en el cuento y obviamente el final. Y nuestros alumnos aquí pueden comenzar a redactarlo y generar este esquema sin que se den cuenta que les va a servir para la producción. Finalmente, vamos a pasar esta área de concluyo en la sesión número 2, que permite hacer una inferencia. Aquí viene una parte bien importante, que hay 3 elementos que queremos lograr para este momento de la segunda sesión. Y es que se establezcan inferencias, que se establezcan transferencias y algo que yo ya les había mencionado hace rato, la metacognición. Ya se los vengo platicando. La metacognición es un concepto un poco complejo, pero podremos decir, o me atrevería a decirlo coloquialmente, que es una conciencia de la persona, del ser humano, de nuestros alumnos, sobre lo que conocen. Por ejemplo, yo que conozco, qué habilidades tengo, qué estrategias me son útiles. Por ejemplo, si yo observé la imagen y logré describir 3 elementos, pues ya sé que conozco los elementos de vestimenta o de fisionomía de esos personajes, pero a lo mejor me faltó describir el agua porque no fui capaz de identificar de qué color era. Entonces ya me hice consciente de esa parte y logrando hasta este punto, con esa inferencia, esa transferencia de conocimiento, y después puedo llegar a un proceso más complejo de metacognición. Por eso le digo que iba a hablar coloquialmente, porque metacognición es un concepto demasiado complejo, incluye demasiados elementos y posturas teóricas de las cuales pues no vamos a hablar porque no es el espacio o el día en el que está enfocado esta capacitación. Pero sí es importante que ustedes como profesores puedan comprender que en esta parte de concluyo, la idea es que ya hayan adoptado nuestros alumnos estos 3 procesos. Lo hemos llevado de manera gradual, nada ha sido invasivo y todo ha sido a través de un acompañamiento de su parte también. ¿Qué dice? Si fueras Homa y no pudieras hacer una máquina, ¿qué inventarías para resolver el problema de siempre sol? Dibújalo. Todavía ni siquiera los ponemos a producir nada, maestros, los estamos invitando a que continúen dibujando.
Ahora sí, identifiquemos la iconografía de la esquina derecha o de la parte superior derecha. Aquí llegamos, seguimos hablando del mismo módulo, estamos en la sesión número 3, o sea, la semana 3, y es que ustedes lo van a implementar semanalmente, pero ahora nos encontramos en un momento diferente, y es la preparación para la escritura del texto. Aquí vamos a buscar hacer el análisis de las características del texto y vamos a empezar a seleccionar información. Vamos a ver, hace ratito yo les dije que teníamos a veces unas guías de escritura. Podemos observarlas. Dice, identifico las características del cuento. Marca así, con una palomita, las características de un cuento. A ver, premios, ojalá que sus directivos estén aquí y les den un premio. Ustedes me van a decir sí, si les pondría la palomita, o no, si no lo debo de hacer. Valga la redundancia, ¿verdad? Primero, los personajes y acontecimientos suelen ser de ficción, fantásticos o mágicos en un cuento, ¿sí o no? Chatcito, chatcito. Sí. Sí. Gracias, eso me indica que sí están bien atentos. Gracias. Oigan, yo veo participar a los mismos, eso sí me está preocupando. Que veo 80 y solo me participan 5, 6, 7 y de los cuales los nombres se han ido repitiendo. Maestra Diana Estrada Soto, usted ha estado muy presente en todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Ok. Segundo, siempre debe de tener una moraleja. Un cuento siempre debe de tener una moraleja, maestros y maestros. No, 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 no. Ok. Muchas gracias. ¿Un cuento es breve? ¿Siempre es breve, maestros? No, efectivamente tenemos cuentos de larga extensión. ¿Tienen un personaje principal? Sí, muy bien. ¿Tienen muchos diálogos entre los personajes señalados mediante guiones largos? Aquí nos presenta un ejemplo. No siempre, no, sí. Ok, no siempre, efectivamente. Ok, siguiente. Los hechos se narran de forma secuencial y tienen un principio y fin. Por supuesto que sí. Ya había hasta alguien ahí que me regaló is de más, porque obviamente que sí. ¿Es relatado por un narrador? No siempre, pero generalmente cuando lo hacemos en primera persona, cuando yo estoy contando un cuento, puede ser. ¿Tiene pocos personajes? O sea, una regla de un cuento es que tenga pocos personajes. No necesariamente, efectivamente. Es parte de la libertad que tiene un cuento, de la imaginación. Y última pregunta, ¿se basa siempre en historias de la vida real? No, evidentemente un cuento nos invita a la fantasía, a idealizar, a crear personajes incluso ficticios y no necesariamente tiene que ver con la vida real. Muchísimas gracias a todos, de verdad, es un gusto que sean así de interactivos. Seguimos en la tercera sesión y nos dice, define los elementos de mi cuento. Encierra 4 personajes que te gustaría fueran los de tu cuento. ¿Por qué nos apoya con esta parte? Porque a veces si nosotros le decimos a los alumnos, a ver, imagínate el personaje principal de tu cuento. Y a quien es muy hábil en la parte de imaginación, posiblemente lo diseñe en su mente y diga, yo sé que quiero que sea una niña con vestido, con tacones, o sea, pero tenemos alumnos que a veces se les dificulta más. Entonces, para que ustedes no pierdan tanto tiempo de la sesión dando 1000 posibilidades de elegir un personaje, les damos aquí opciones. Encierra 4 personajes que te gustaría fueran de tu cuento y entonces aquí les damos algunas opciones y dice, si quieres incluir algún otro personaje que no esté indicado en la lista anterior, dibújalo aquí. ¿Por qué? Porque tampoco queremos ser restrictivos. Si tenemos alumnos como los que les comenté que su imaginación vuela y en un instante ¡pum!, tienen una idea brillante, pues lo pueden colocar aquí y generar su propio personaje. Personaje. Ahora, completa tu cuadro de elementos claves del cuento. Observe el ejemplo. Ahora sí, poco a poco van a ir generando la proyección escrita. Ya pasamos el esquema, ahora lo estamos haciendo en una tablita o una listita y dice, observe el ejemplo. Lugar en que ocurre el cuento, puede ser un pueblo muy soleado. Protagonista, nube flor, de acuerdo al ejemplo que teníamos del cuento.
Nos pide acciones claves de la historia, solamente como ideas, todavía no las estamos conectando, y cómo terminará. Entonces es un esquemita también y aquí lo pueden ellos escribir. Ahora sí, sesión 4, maestros. Esto ya es bien importante. Dice, ¿por qué se invita a dibujar todo el tiempo? Maestro Nelson, porque puede ser también por el grado de libro. Si usted está en secundaria, seguramente se encontrará elementos de mayor dificultad, pero lo más importante es porque no queremos ser invasivos con el proceso de la proyección del texto. Si nosotros desde un inicio le decimos al alumno, quiero que me hagas un cuento, quiero que me hagas un ensayo, quiero que me hagas una reseña, a veces no motivamos ni a la comprensión lectora ni a la producción de textos, porque ya el alumno puede ser que se ponga un candadito en su cabeza y diga, híjole, me hablan de reseña y no tengo ni idea de qué es, me hablan de poema y los he visto, pero jamás he podido elaborar uno. Entonces intentamos que sea de manera gradual y no invasiva, y por eso comenzamos con procesos sencillos. Miren, por ejemplo, el maestro Carlos Alberto dice, en el libro beta de informática, en la lección 9, aparece una actividad de realizar tu propio cuento y les cuesta mucho trabajo. Fíjense, él nos está hablando de informática, pero ¿cómo se podría apoyar de Ley Produce? Si, por ejemplo, con algún profesor o profesora está trabajando en sus libros de Ley Produce el cuento, pues pueden generar un proyecto, ya les decía, de manera transversal, donde el producto que busca el maestro Carlos lo pueda llevar con el proceso que sugiere Ley Produce. Entonces, por eso es muy útil este programa e impacta todas las áreas. Muchas gracias, maestro Carlos. Maestro Nelson, espero haber resuelto con esa su pregunta. Ahora sí, ¿qué buscamos en la sesión 4? Ya pasamos por 2 componentes y ahora vamos por la composición escrita. Es decir, para la 4ª semana, repito, lo llevamos de manera semanal, buscamos que ya empiecen a escribir, porque al final buscamos un producto, buscamos que ellos, no un producto, no quiero que lo entiendan como un papel que vamos a aventar o una cartulina que se va a pegar y ahí se va a quedar en el salón, no, sino que realmente se produzca esta competencia de producción de textos escritos. Entonces, en la sesión 4 viene un nuevo indicador que es observo la estructura, que aquí lo que nos invita es hacer la identificación de las partes estructurales que conforman el texto. En este caso, pues sería del cuento. Ahora sí, si se fijan, pasamos 3 semanas, ahora vamos en la 4ª, pero dice, cuenta los párrafos del cuento, la nube que quería hacer coliflor. Hay que regresar a nuestra antología, a analizarla de nuevo con nuestros alumnos, porque va a ser siempre un recurso de consulta. Y dice, escribe el número de párrafos que corresponde. Entonces, ¿cuántos crees que sean para la introducción? Si nosotros le decimos al alumno, a ver, dime cuántos párrafos hay en la introducción, puede ser que aún no logren identificar qué parte del cuento significa o pertenece a la introducción. Aquí les ayudamos y les decimos, en la introducción tienes que considerar el escenario, los personajes y la relación que hay entre ellos. Segundo, y ahora sí hablamos de la segunda parte del cuento, que es el desarrollo o el nudo. Y también les explicamos, mira, el desarrollo o el nudo es en donde se presenta el conflicto del cuento, donde está el problema, donde suceden los acontecimientos importantes que llevan al lector a lo más emocionante de la historia. Entonces ya acompañamos a nuestros alumnos de vuelta a nuestra antología, a nuestro recurso, y colocamos el número de párrafos. Y así lo mismo para el desenlace. Ahora bien, ya que pudieron identificar primero la introducción, el desarrollo, el desenlace, si lo tienen impreso, también a veces lo pueden marcar, no hay problema. Yo siempre digo que los de papel también nos sirven para eso. Acuérdense que todos aprendemos de manera diferente y hay unos kinestésicos que necesitamos rayar todo, ¿no? Bueno, no rayar, sino identificar, marcar, etcétera. Entonces también se pueden apoyar de eso. Pero viene una parte importante, que es organizar la información. Aquí viene un recurso que les había comentado para el alumno, y es la guía de escritura, para que vean que no les mentí. En la guía de escritura me dice, a ver, ahora sí, como ya vamos a intentar producir el texto, vamos a intentar hacer un borrador, vas a, por favor, en el párrafo 1 y 2, generar algo. ¿Qué tengo que generar? Ok, puedes empezar a escribir
Aquí dice, observa la siguiente guía y retoma los elementos que definiste en la guía de escritura de la sesión anterior. Intenta describir dónde sucede tu historia, qué aspecto tiene lugar, qué personajes aparecen, cómo piensan, qué les gusta hacer, qué aspecto tienen. Entonces, si se fijan, ya vamos a intentar describir, comparar, inferir, etc. ¿De dónde puedo tomar la información? Utiliza lo que especificaste en el cuadro de planeación de lugares y personajes. Y así, miren, nos va a ir diciendo, construye 2 párrafitos con esto. Vamos a hacernos la meta. Construye 2 párrafos que contenga esto. Ahora vas a construir otros 2, que va a ser nuestro tercer y cuarto párrafo, donde me describas o me respondas la pregunta, ¿qué problema da paso al resto de la historia? Y aquí puedes retomar el motivo que da pie a tu historia. Y así sucesivamente hasta que podamos llegar a cómo resuelven el problema los personajes. ¿Qué pasa después de que se resuelve el problema? En total, nuestros alumnos generaron 7 párrafos. Pueden ser de mayor o corta extensión. Lo importante es que poco a poco vayan ellos trabajándolo. Y dice, ahora sí, prepárate para hacer un gran cuento. Y viene una parte vital. Ya pasamos la comprensión lectora con todas estas estrategias que estuve ya mencionándoles, y viene tratar de que nuestros alumnos puedan darse cuenta que pueden lograr la escritura de algún texto, en este caso de un cuento. Y por eso lo vamos a hacer a través de borradores. A veces la vida ya no nos permite hacer borradores, ¿verdad? Pero a ellos sí les vamos a dar la oportunidad para que se den cuenta, como decía, que no somos perfectos, todos somos perfectibles. Entonces, en el borrador, ya saben ustedes qué es, vamos a elaborar el primer escrito con todo lo que se planeó y se seleccionó. Seguimos en la sesión 4. Haz uso de la guía de escritura anterior, está en páginas arriba, para elaborar en el siguiente espacio el primer borrador de tu cuento. Cuida mucho la limpieza y el orden para que no tengas que repetirlo. Esto es importante, si se observan aquí nos da una sugerencia y efectivamente, aunque un borrador todavía lo podemos mejorar, pues lo ideal es que nuestros alumnos empiecen a tener hábitos de limpieza. Y aquí tienen un espacio para contestarlo, para comenzar a redactar. Y ahora sí, ¿qué pasa en la sesión número 5? Aquí hay un indicador bien padre. Reviso y me revisan para aprender. Aunque la evaluación puede ser formativa, es decir, durante las 5 sesiones ustedes han venido observando los avances que tienen sus alumnos, los productos que han estado generando. Es en esta parte donde ya con una lista de verificación, aquí es otro recurso que también les había mencionado, ustedes pueden evaluar. Pero antes de que el profesor lo haga, lo más importante es que entre pares puedan realizarse una coevaluación. Esta es otra parte bondadosa de Ley Produce. No estamos esperando que el profesor o la profesora me diga, te equivocaste, puedes nutrir, o si hablamos en positivo, ok, sugiero que puedas incorporar esto y te podría quedar mejor, etc. Si no estamos buscando que a través de nuestros propios compañeros alguien desee algo muy importante en otra capacitación, con el mismo código de lenguaje, con las mismas palabras o vocabulario que tienen, puedan apoyarme en identificar qué sí logré construir y qué puedo mejorar. Ya teníamos el primer borrador, entonces la sugerencia es que ese borrador se lo entreguen a otro compañero para que ese compañero con esta lista de verificación pueda ir identificando, a ver, elementos a revisar. ¿Queda claro el lugar donde se desarrolla el cuento? ¿Sí o no? Observaciones. Compañero, te sugiero, y ahí pueden redactar. ¿Se identifica al menos 3 personajes? ¿Sí o no? Cuando nuestros compañeros en pares terminan de hacer esta primera revisión, devuelven al autor y este podrá tener la oportunidad de hacer una segunda versión. Ajá. La idea es que vuelva a haber una segunda revisión, que esta ya puede ser otra vez en pares para decir, a ver, te vuelvo a revisar, yo te sugerí que pudieras agregar a lo mejor un lugar más preciso porque considero que está muy revuelta la historia y no queda muy claro, pero veo que ya en esta segunda revisión lo hiciste súper bien, entonces ya te marco que sí. Esta lista de verificación es la que también les va a permitir a ustedes evaluar, si es que así lo desean. La idea es que sus alumnos puedan tener una retroalimentación, tanto el que evaluó como el que fue evaluado. Porque a veces también pasa que yo evalúo y si a mí no me quedaron claros los elementos,
pues mis listas podrían quedar muy mal, ¿no? Entonces, ustedes en esta evaluación formativa pueden ir identificando las áreas de oportunidad que pueden apoyar para que ya al momento de las revisiones, pues todos tengan la claridad de cómo debe de hacerse, incluso reconocer lo que pudimos haber mejorado y resuelto. Dice, revisa la retroalimentación de tu compañero con base en esta lista de verificación para que lo puedas corregir. Y ahora sí, pues como les decía, viene la versión final, que también se va a apoyar, repito, de esta columna en rosita, que es esa segunda verificación. Entonces tenemos aquí largo y ahora sí, el último momento, esta evaluación sumativa, ¿no? No es obligatoria, es un recurso porque muchas escuelas sí lo piden, muchos directores lo piden o muchos profesores desean corroborar, ¿no? Si no es para poner un número, a lo mejor sí para ver qué necesitan nuevamente retroalimentar, aunque ya se haya producido el texto. Entonces, es una evaluación, todas son de opción múltiple en cualquier libro de nuestros 9 tomos y consta de 10 preguntas. Por ejemplo, una historia breve que se desarrolla en el lugar y tiempo, en un lugar y tiene personajes, se llama anuncio, cuento o instructivo. Pues en este caso estábamos hablando de un cuento, así que aquí está. ¿Ok? Pues así con estas 10 preguntas terminamos el libro de mostrarles el libro del alumno de manera impresa. La metodología es idéntica para los libros que se encuentran interactivos, solo que el formato va a cambiar. Evidentemente, yo si estoy trabajando de manera interactiva en Nimbusget, pues no puedo ahí escribir el cuento, ¿no? Tal vez podremos utilizar recursos como el cuaderno, etc. Ahora, bien, y tú me vas a preguntar, oye, Fer, ¿y dónde yo puedo saber el paso a paso? Tú me mencionaste que había una guía. Así es, pues nosotros tenemos una guía para el profesor. Espero que se pueda proyectar. Ustedes me dicen si cambió correctamente mi pantalla. Díganme si pueden verla en color grisecito, por favor, en el chat. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muchas gracias. A ver, en lo que me contestan me voy a regresar a unas preguntitas. Dice, hola Fer, ¿cómo sé si este libro lo adquirió mi institución? Me gustaría implementarlo en la materia de historia. Ok, maestra Adriana Ortiz, yo le respondo si gusta de manera personal. Este libro no está de manera impresa para ustedes, está de manera interactiva, pero sí está dentro de su iniciativa todo. Y por supuesto, si usted gusta, se lo puedo asignar de manera personal a su perfil como profesor, aunque esta historia, siempre y cuando el director la directora en este caso, nos lo apruebe. Pero con mucho gusto lo pueden implementar. Muchas gracias por estar aquí, maestra Adri. Qué gusto saludarla. Bueno, ahora tenemos otra preguntita por acá. Ok, ya la respondí, ¿vale? Listo, pues muchísimas gracias. Vamos a revisar la guía del profesor. Esta guía del profesor también está de manera impresa. Los que trabajan de manera interactiva, como la maestra Adriana Ortiz, podemos revisarlo también en la zona de recursos. Ahorita les digo cómo la podemos localizar. Esta guía pedagógica vamos a visualizarla, ya ustedes lo saben, los libros del profesor son de color gris a diferencia del alumno, que es de colores, ¿no? De colores vivos o llamativos. En este caso es grisecita y no se llama libro para el profesor. Le llamamos guía pedagógica para las actividades de comprensión lectora y producción de textos. Vienen los créditos ilegales, la presentación, que no es menos importante, siempre los invito a que la lean. Igual que el libro del alumno nos va a explicar la estructura, pero como está muy chiquito, se los voy a mostrar más abajo. ¿Qué más tenemos? Al igual que el alumno, un índice donde nos indica el número de sesiones por módulo y las páginas en las cuales los podemos localizar. Ojo, si ustedes me dicen, oye, es que yo en el alumno del profesor, del alumno veo que la sesión 4 está en la 26, ya que aparece en la 19, ¿por qué? Pues puede ser porque obviamente el diseño es diferente, los elementos de cada libro pueden ser distintos. Puede coincidir o puede que no, y por eso aquí también viene un índice para ustedes. Como les mencioné en recursos para el profesor, van a encontrar un apéndice de respuestas que son específicamente para las evaluaciones del alumno. Antología también de textos para el alumno, tal cual los tiene ellos, también es un recurso para ustedes porque lo pueden utilizar. Ahora sí, ¿cómo se estructura la guía pedagógica? La guía pedagógica es similar en la parte superior al libro. Hablamos del módulo,
nos refiere obviamente al tema de este módulo o al texto que vamos a tratar de construir, que es un cuento. Nos dice el número de sesiones, que ya lo sabemos, para todas son 5, pero ahora sí viene lo interesante, maestros. Aquí sí nos va a definir el género y subgénero. Estamos hablando en el cuento de un género literario y el subgénero es narrativo. También en todos los módulos nos va a dar un material, nos puede dar un material extra que es importante solicitar desde el inicio de nuestras sesiones para contar con estos recursos. En este caso nos pide lápices de colores, que yo creo que, salvo que los pierdan nuestros alumnos, pues todos lo llevan. Al menos en el en el inicio del ciclo escolar, ese no va a ser un problema. Ya nos preocupamos a la mitad. También requerimos un diccionario. Muchas veces los tenemos en el aula y si no, hay que preverlo para que nuestros alumnos lo puedan llevar a las sesiones de Ley Produce. Y ahora sí, aquí vienen señaladas las competencias. Acuérdense que teníamos 2 metodologías. Una era para la comprensión y animación lectora y otra para la redacción, que no se trabajan de manera separada, logran todos un buen producto juntos, pero sí es importante que si tu profesor o profesora de pronto en un cuento no tienes la claridad de qué se desea conseguir con este producto, con esta metodología, pues aquí tú lo puedas identificar. En el parte específicamente del cuento, para la comprensión lectora, queremos que nuestros alumnos puedan desarrollar la competencia de identificar el escenario de una historia, inferir que un acontecimiento da pie a otro acontecimiento. Fíjense aquí cómo los verbos son bien importantes y yo creo que ustedes en su práctica lo saben. Identificar e inferir no es el mismo proceso cognitivo que ya les venía diciendo, entonces veamos cómo todo es importante. Vamos a intentar también buscar que describan la relación entre 2 personajes y que consideren una alternativa a las acciones de los personajes. Esto es complicado. Muchas veces en este momento es cuando los alumnos, híjole, se nos bloquean y dicen, pues es que el perro de mi cuento se cayó. Ajá, ¿y qué más puede hacer? Pues no sé. La intención con este programa y con su trabajo es que el alumno no tenga un no sé y que si lo tiene, porque no está mal, lo acompañen, lo apoyen para que tenga una doble opción. Ah, ok, se cae y se levantó. O sea, sé que es muy burdo mi ejemplo, pero realmente en la práctica nos encontramos con estas realidades. Ahora, competencias de redacción. ¿Qué buscamos? Pues que se pueda redactar con coherencia y precisión una serie de hechos de manera consecutiva. A mí hasta a veces me pasa cuando hablo. Termino de contar el cuento y no cuento quién me lo hizo, ¿no? Entonces, por eso el área de lenguajes, de español, por así denominarlo, con iniciativa todo, y de Ley Produce, nos puede ayudar a evitar estas malas prácticas. Nos invita también a utilizar figuras literarias para incrementar la emotividad de situaciones y escenarios en un cuento. Ustedes lo saben, cuando un cuento nos genera una emoción, es un cuento bien logrado. No es lo mismo que cuente una historia y diga, ah, qué bonito, a que tenga un cuento que me marque la vida, ¿no? Que me quede con la historia de, no sé, Anita que sufrió una pérdida y a lo mejor lo identifico conmigo, pero es un cuento que no voy a olvidar, ¿saben? Entonces, hay que apoyar para que nuestros alumnos, cualquier tipo de texto que genere, realmente puedan ser con excelencia, ¿no? Y puedan incluso generar esta parte de emotividad. Y por último, pues buscamos producir un texto literario, simple, respetando sus características estructurales y buscando un estilo propio de expresión. Fíjense, aquí son 2 cosas importantes. Entender las características estructurales que ya los vimos, ya se los he mencionado, para un cuento, para una fábula, para una reseña, para un poema, para una canción, etcétera. Esa es una. Y segundo, buscar un estilo propio. O sea, no es lo mismo que me canten una canción o que me crean una canción de Vicente Fernández, ¿no? A que me creen una de reggaetón. Obviamente buscan tienen estilos diferentes de expresión, válido o no, no vamos a entrar en ese dilema, pero tienen sus propias características y a la vez cada uno tiene su propia expresión. Entonces hay que apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes a que ellos puedan generar y se sientan en la libertad de generar estos productos. Ahora sí, ¿qué más viene en la guía del profesor?
pues viene probablemente el cuento es el género literario con el que los niños tienen más contacto, o sea, viene en un preámbulo, te define qué es lo que vas a obtener o lo que deseas obtener con este módulo de trabajo a través de las 5 sesiones y te da una indicación o una precisión para que no lo veamos coercitivo. En la parte de redacción se dará prioridad a la secuencia de hechos que pueden presentarse en el texto que escriban y la relación con los personajes. Entonces, tú, maestra, maestro, tienes que tener muy presente esto. Ahora, observemos la guía pedagógica. Esto es bien padre porque yo les decía, pues ya aquí está todo, maestros, no se angustien. Hemos pensado en su carga de trabajo y aquí se los hemos desglosado. En la sesión 1, si ustedes recuerdan, trabajamos 3 cosas, que eran conocimientos previos, era la parte de exploración y la parte de lectura reflexiva. Te mostré el libro del alumno y ahí solo están las actividades, pero no te dice a ti cómo hacerlo. Entonces, ¿dónde te da a ti sugerencias para apoyar a desarrollar este indicador de conocimientos previos, de exploración y lectura? Pues aquí en tu guía pedagógica. Lo voy a aumentar un poquito de tamaño para que ustedes lo puedan visualizar. Y dice, pregunta a los alumnos qué cuentos conocen, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene lo de todas las sesiones, inclusive te infiere, te da las respuestas sugeridas. Hay preguntas, como les digo, como es echar a volar la imaginación, la creatividad, lo que conocen. Pues no le vamos a decir a un alumno que lo que conoce está mal o está bien, ¿no? Es válido, adelante. No vamos a negar esa parte. Entonces, muchas de las respuestas que veremos aquí, por ejemplo, me lo pusieron en texto, pueden ser válidas y a ustedes les da solamente una sugerencia de respuesta. Les da también opciones para que puedan nutrir las actividades, la esquema. Aquí, por ejemplo, nuevamente les presentan sugerencias de respuesta. ¿Cómo era físicamente la nube Gura? Pues era densa y extensa. Joma, pues no se menciona. O sea, fíjense qué interesante. Este personaje ni siquiera existe en la historia. Si realmente llevamos a una comprensión lectora, nuestros alumnos van a decir, ¿y ese o esa quién era? ¿O cómo? No sé, o no estaba en este proceso del cuento, todavía no se mencionaba. Da nuevamente una sugerencia de respuesta al esquema, ya como lo habíamos visto en la actividad del alumno, ya no sobre el patito feo, sino sobre la nube, que quería hacer coliflor. Y así, sesión 3, aquí por ejemplo está la lista de verificación. Hay quien le quiere echar un ojito con las respuestas que me dieron hace rato en el chat, lo puede hacer. Y aquí está palomeado o no. Igualmente, pues las actividades, por ejemplo, que son muy obvias, que puede haber múltiples respuestas, como elegir 4 personajes de aquí, no está resuelta, porque pues vuelvo a lo mismo, es válido cualquier respuesta del alumno. Lo que sí es que, por ejemplo, los números de párrafos sí están bien establecidos. 4, 8 y 2 4 para introducción, 8 para desarrollo y 2 para desenlace. Si ustedes revisan con anterioridad sus productos, les puede ayudar para que en el momento de la clase pues puedan apoyar a sus alumnos a identificarlos correctamente. Y bueno, pues así funciona la guía pedagógica de ustedes de manera impresa, ¿ok? Espero que no haya ninguna duda. Si la hay, póngamela ahí en el chatcito. Y ahora sí, vámonos por favor con las personas que tienen su libro interactivo. Para los que tienen libro interactivo, tenemos esta opción en la web, ya la dominan y conocen, y es a través de nimbushead.com. Se las pongo rápidamente en el chat. Y aquí en Nimbushead, ¿sí se ve en mi pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, ingreso, yo ya tengo un perfil como profesor. Si tú eres nuevo y no te han asignado, por favor acércate con tu distribuidor o implementador. Yo aquí tengo en el libro grisecito, Lee y Produce, porque tengo la versión del profesor. Y hace rato les mencioné que teníamos 2 manuales. Uno es de animación lectora en escuela y otro es para casa. Por favor, asegúrate con tu distribuidor o implementador que cuando te entreguen tu libro de Lee y Produce venga acompañado de estos 2 recursos para que realmente se pueda trabajar de manera integral. Recuerden que la idea es que ustedes no se vuelvan los dioses y ustedes tengan toda la responsabilidad también, sino que coadyuven. Entonces, si no tienen estos recursos, pues les va a ser muy difícil, ¿ok? Bueno, ¿cómo se presenta la vista en el libro interactivo? Es una vista en forma de mapa,
que ya les adelanté una imagen. Está así con M1, M4, M6, etcétera, del 1 al 6. Aquí la ventaja es que a primera luz tú puedes ver los títulos de los módulos. Podemos ver que para cuarto grado podemos tener fábula, noticia, monografía, historieta de superhéroes, texto expositivo, que es muy útil en toda la vida, véanme aquí, y la infografía. Entonces, repito, es la misma metodología. Ustedes definen en qué orden la quieren trabajar, si eligen el M4 desde el inicio del ciclo escolar o el M6, o lo revuelven y ponen una ruleta y a ver en qué orden, pero lo que sí es que tiene que respetarse la secuencia de sesiones. Ahora, ¿qué podemos ver a primera vista? Pues obviamente la información de los módulos y 3 estrellas y una barrita. En español también los invité a que si ustedes desean conocer cuántos puntos, requiero para 2 o 3 estrellitas, ustedes pueden buscar en Didactic Head la guía de interactivos o apoyarse también de la sesión de César Carranza para que conozcan los estándares de gamificación. Porque me gusta recalcar que todos los libros de la familia Educare de manera interactiva están diseñados con esta intención, gamificación, que a través del juego nuestros niños y niñas puedan aprender, o chicas y chicos puedan aprender, y que no se sientan como el libro típico que recibo y rellena. No, ningún libro de Educare es para rellenar. A través del juego ellos se pueden interesar. Antes de entrar al fondo, quiero que observen que del lado izquierdo tenemos un menú lateral. En este menú lateral nuevamente se van a desglosar todos nuestros módulos. El número de sesión no viene por título, sino por número, pero tenemos un área extra. También todo libro interactivo de Educare tiene una cornucopia, tiene extras que aquí podemos ver legales, carta de bienvenida para el ciclo escolar y la metodología. Si algo de lo que yo te he estado comentando no ha sido muy claro, aquí tú lo puedes corroborar. ¿Qué más tenemos? Pues las evaluaciones para los 6 módulos. Tenemos 6 evaluaciones. Tenemos material de rescate. Esto es importante. A veces en algunos módulos les vamos a tener que pedir a nuestros alumnos, por ejemplo en el científico, que investiguen, no sé, cómo se crea un cometa, ¿no? O qué es un cometa. Y llegan a la clase y me van a decir si no, si levánteme la mano quien ha pedido una tarea de investigación y no la han llevado sus alumnos. Rápidamente, ¿quién se siente identificado? ¿Cuántas veces no hemos pedido? Miren, rapidísimo, dicen, a mí me ha pasado 1000, 8000 veces. Solo 12, híjole, quiere decir que tienen alumnos extraordinarios. Entonces yo he estado equivocada de escuela. Bueno, pues muchos de nuestros alumnos, cuando dejamos una tarea de investigación previa, llegan al aula y dicen, chin, no la traje, ¿no? Por la razón que ustedes quieran y manden. Entonces, no se preocupen, su alumno no se va a quedar sin trabajar en la sesión de Ley Produce. Para eso, aquí cuentan con un recurso de rescate, ¿sí? O sea, es decir, no te apures, ya ustedes tomarán la decisión que deseen, ¿eh? O sea, si marcarlo ahí en la listita o no sé, pero de que pueden trabajar y continuar la secuencia, lo pueden llegar a hacer. Aquí está uno para todo lo que requiere. Y viene un marco teórico que también es importante que ustedes puedan revisar para que conozcan las concepciones. Vamos a explorar un libro. En este caso vamos a trabajar con una infografía, ¿sí? Y como ya les decía, sesión 1. Aquí no está separada de entrada la guía pedagógica. Las opciones para el profesor están dentro del libro. Les hemos venido platicando que los libros interactivos tienen un botón modo alumno, que si está en color verde es solo la vista que ve el alumno. Si yo lo pongo en color grisecito, en automático vieron, se desplegó aquí la información. Obviamente esta vista pues no lo tiene el alumno. ¿Cómo está estructurado un libro interactivo? En la parte superior nos va a indicar el programa. El grado en este caso está para 4, qué número de módulo es y en qué sesión estoy. Aquí nuevamente indica el sesión y algo importante que habíamos visto en los impresos, pues es esta iconografía, ¿no? El momento de la clase. Estoy en la comprensión lectora. Para que ustedes sepan, ya que revisaron la guía pedagógica impresa, van a poder corroborar. Género, subgénero, informativo, explicativo. En el caso del cuento, era literario, narrativo, y aquí estamos hablando de informativo explicativo. Todavía no vemos cuál es el producto.
a comparación del impreso, que desde acá arriba que decía módulo, de inmediato lo sabíamos. Competencias de comprensión lectora, si vienen, de redacción también, que era lo mismo que estaba en la guía pedagógica. Ahora, algo importante es que si nosotros también como profesores no somos expertos, porque me ha tocado en la práctica que ponen al maestro de, no sé, de educación física darle y produce, no pasa nada siempre y cuando tengan dominio del tema y de la práctica. Entonces, si yo como maestro del área en la que me encuentro no recuerdo que es una infografía, porque a veces los españoles sé que son muy expertos, pero si nos hace falta a los demás, aquí te apoyamos con una ligera explicación. Es un texto expositivo de carácter informativo explicativo. Es una representación visual que resume o explica figurativamente un tema por medio de gráficos, esquemas, cuadros, etc., etc. Rápidamente te dice cómo está estructurado y te dice qué van a hacer. Sin ser un programa de pensamiento lógico-matemático, los alumnos analizarán datos de esquemas, manejarán porcentajes para entender las ideas claves de la infografía y elaborarán algunas gráficas para realizar la suya. Si bien aquí ya te está diciendo que no te espantes, si yo soy la de educación física y tengo que darle y produce y de las matemáticas poco domino, pues no está adentrado, pero si tú lo quieres hacer transversal o en tu escuela sí se va a llevar a cabo la reforma y demás, miren, aquí hay un proyecto que bien pueden utilizar, pueden guiarse con el área de ciencias y lo pueden concatenar extraordinariamente bien. Por eso les digo que 10 de 10 educaré. Material, igual que de los alumnos y profesores, en la guía pedagógica te indica qué vamos a necesitar. Aquí, interesante, te dice, ¿me vas a necesitar material de rescate en esta lección? No. Eso quiere decir que no vas a pedir tarea a casa de investigación. Ya es un punto a nuestro favor. ¿Esto viene para el alumno? Sí. El alumno va a decir, ay, qué bueno, en este módulo la maestra no me va a dejar investigar. Listo. Presentación. Pues ya viene la misma estructura, cómo lo hago. Vienen nuestros indicadores igualmente, lo que conozco. Y vienen, a diferencia del impreso, ya les decía, pues aquí en estos libros no podemos contestar así, a manita, ¿no? No puedo rayar la pantalla de la tableta, pero sí puedo hacer estas actividades interactivas. Esta actividad en específico nos pide que nosotros deslicemos. ¿Cómo se aplica una actividad interactiva para los que aún no lo conocen? Hasta el momento en el que yo coloque las 3 respuestas correctas, me va a dar un resultado. Lo voy a hacer al azar. Aquí obviamente me voy a equivocar porque quiero que escuchen y vean cuando cometemos un error. Obviamente desde la estructura gramática, un ahogar, pues no, ¿verdad? ¿Escucharon el sonidito? Lo voy a repetir. Ajá. Aquí está en plural sus, pues obviamente no puede ser ahí, un sí. Estoy haciendo un proceso de inferencia, si ustedes se dieron cuenta. Yo estoy tratando de comprender que, bueno, si no sé cuál es la respuesta, pues al menos por artículo femenino, masculino, plural o singular, pues puedo dar la respuesta. No es lo ideal, pero podemos aprender del error, que es otra parte interesante de los libros interactivos. Aquí pues no tuve estrellas, recuerden revisar la gamificación, tuve un puntaje, pero lo bueno es que yo lo puedo volver a intentar. Si yo le pongo iniciar, acuérdense como modo alumno, ahora sí le voy a hacer una mascota, es un animal que está bajo control humano, vinculado a un hogar y que comparte cercanía con sus cuidadores. Ahora sí, tuve un puntaje de 10, tuve 3 estrellitas y si yo estuviera interesado en volverlo a intentar, me aparecen ya los intentos que realicé, que fueron 2, y el puntaje de mayor valor entre estos 2 intentos. Si yo lo hago como profesor, observaremos las respuestas, ¿ok? Esa es la diferencia. Pero tiene la misma estructura. Si recordaban, hace ratito nos remitía a una lectura, en este caso estamos hablando de una infografía, pero también nos pide que observemos imágenes, todavía no nos está pidiendo escribir absolutamente nada. Todo es gradual. Con base en las imágenes contesta, ¿por qué estos animales no pueden ser considerados mascotas? Entonces lo pueden llevar esta actividad a la práctica en un cuaderno, si lo trabajan con apoyo del área de lenguajes en español, pues en el mismo cuaderno, si no pueden generar otro extra o un portafolio de evidencias.
Igualmente vienen nuestros indicadores de Exploro. Yo ya más o menos les fui explicando qué significa cada uno. Y aquí está el recurso que requerimos. Aquí no necesitamos irnos a la antología, que sí teníamos que irnos al impreso, sino que el recurso se encuentra desde este momento y como vamos a ver una infografía, aquí se presenta una. Acuérdense, es importante comenzar con el proceso de descripción, de identificación, etcétera, antes que de escritura. Posteriormente podemos pasar al proceso de lectura. Es un trabajo gradual, poco a poco. Dice, ¿se acuerdan que hace rato teníamos una lista? Aquí también la tenemos. Marca aquellos elementos que pudiste observar en la infografía y los vamos marcando. Y así, consecutivamente, leo y aprendo igualmente que en el libro impreso. Hasta aquí termina. Vamos a darle en siguiente y puedo continuar en las sesiones. Si yo activo el modo alumno, todo eso que estaba en grisecito, que viene en la guía pedagógica del profesor, desaparece totalmente. Si desactivo esa casilla, automáticamente me van a aparecer todas estas indicaciones, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, maestros, vamos a ver qué podemos encontrar en la zona de recursos una vez que ya revisamos el libro impreso del alumno, la guía pedagógica impresa del profesor y el libro interactivo modo alumno, modo profesor. En la zona de recursos mañana los invitamos, y ahí mis compañeras me ayudan a poner la liga de registro, los invitamos a la capacitación para que ustedes conozcan cuál es el proceso para loguearse en esta página de recursos. Yo ya estoy, entonces voy a entrar de manera directa. He sido muy clara en la capacitación de español que cuando ustedes se inscriban, solo van a tener una carpeta añadida que son recursos públicos. Para recursos privados, que también es importante que la puedan tener, esa se la tienen que pedir a su distribuidor o a su implementador. Aquí hay un candadito. Sí o sí, tienen que inscribirse primero. Si ustedes dicen, voy a irle diciendo a mi implementador que me la ponga y todavía no me inscribo, no se va a poder. ¿Por qué? Para que el implementador o el distribuidor se las pueda asignar, se tiene que reflejar su correo en esta página. De lo contrario, no podría añadírsele a ningún perfil, pues obviamente no creado. Entonces, si tú ya te inscribiste y todavía no te asignan tu carpeta, ¿dónde puedes ubicar los recursos para Ley Produce? Muy sencillo. Ley Produce es un programa co-curricular. Entonces, evidentemente, nos vamos a ir a las materias complementarias. Ubicamos la carpeta que es para Ley Produce y aquí podemos encontrar algo similar. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando mi libro de manera interactiva, pero detecto que a alguno de mis estudiantes, por la forma de su aprendizaje, le es más sencillo hacerlo de manera impresa o física, pero mi escuela no lo lleva o tampoco es de mi interés que todo el libro sea impreso, puedo yo como profesor descargar el archivo que requiero aquí en Antología de Textos y dárselo a mi alumno o pedirle distribuírselo por el medio que ustedes dispongan y que lo traiga de tarea. O sea, la idea es que todos se sientan cómodos y que todos tengan los recursos necesarios para trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, está dividido en volúmenes. Acuérdense que la parte de impresos viene por volumen 1, 2. Entonces, aquí estamos en la parte de volumen 1 y ahí estarán todos los que requieran. Manuales. Hace rato les hablé también que había un manual para los profesores y uno para las familias. Si la escuela necesita que el papá se compromete y le quiere dar este recurso, lo puede descargar de aquí. Ustedes ingresan. En estos 3 puntitos lo pueden descargar y lo envían por el medio que ustedes consideren ideal para que las familias lo puedan ir trabajando. Vamos a revisar rápidamente para que lo conozcan. ¿Qué contiene el manual? La lectura es la clave. Bueno, aquí nos da alguna especificación. Nos dice que va a explicar lo que significa la animación a la lectura, su objetivo e importancia. Nos va a dar las recomendaciones que ya les había dicho y 15 estrategias que también ya les había mencionado. Y así podrán ustedes compartir estas estrategias en casa. Si quieren conocer los anexos, que les decía que en ocasiones, que están muy lindos y se pueden ocupar con alguna de las estrategias, vendrán en esta parte, ¿no? Anexo, tendrán que revisar a qué lección corresponde. Y miren, por ejemplo, aquí tiene una fichita, premio al mejor libro.
Entonces, esto lo pueden trabajar también en casita. Y para ustedes, pues también aquí pueden encontrar el manual, si les sirve más de manera impresa, en la zona de recursos lo pueden ubicar y al finalizar también estarán anexos que pueden ser de utilidad. En este caso es similar porque estamos hablando del mismo grado, pero observen aquí la diferencia. Ajá. Aquí sus alumnos pueden hacer en una de las estrategias y utilizar cualquiera de estos dos elementos. Cerramos aquí nuestra pestañita para que regresemos a la parte central. Aquí está. Entonces, observen la parte superior, a veces nos perdemos. Podemos regresar desde esta barrita superior a todo lo que había. Marco teórico, aquí también está el material de rescate o recursos audiovisuales para el apoyo de capacitación. Si se requiere, por ejemplo, para la escuela. Ahora, ¿qué podemos encontrar en la carpeta de recursos privados? Si yo ya me inscribí y ya quiero ver la otra carpeta, solicito que me la asignen y una vez que la tenga, nuevamente entro a esta parte co-curricular, ubico mi carpeta de ley produce y aquí estarán los libros en versión profesor, volumen 1, volumen 2. Aquí están hasta Pi, que es tercero de secundaria, hasta Alfa, que sería similar a primero de primaria. Este es, por ejemplo, para los maestros que lo llevan interactivo y requieren la versión impresa. Aquí también la pueden tener. Repito, hay quienes nos sentimos más cómodos rayando, señalando. Aquí la pueden también tener a la mano. Y por último, quiero decirles que con mucho gusto les podemos compartir a ustedes el temario, si es que lo requieren. Si me dicen que sí, ahorita se los busco rápidamente entre todos mis recursos, pero antes de terminar esta presentación quisiera darles unas sugerencias para la aplicación. Primero es revisar la guía pedagógica de cada módulo. Ya vieron la importancia de reconocer tanto los indicadores, los momentos de la clase, qué tiene que hacer, si es necesario un material previo para casa, ya sea una lectura, una investigación, un diccionario, etcétera, pues que lo tengan contemplado. Respetar la secuencia de las sesiones. Esto es muy importante porque si yo pido desde la sesión número 3 que mi alumno haga desde la sesión 2, perdón, que haga el borrador, pues posiblemente, más bien seguramente no vivió este proceso gradual y va a sentir otra vez el miedo, ¿no? El rechazo hacia la realización de ese texto, porque muchas veces el tema es el temor a equivocarnos. Es el temor a no hacerlo bien, al no tener una calificación o una aprobación del resto. Entonces, parte de este programa intenta evadir o eliminar esos miedos en los alumnos, que ellos se sientan seguros del trabajo que están desarrollando y del producto que pueden conseguir. Y sobre todo que comprendan la importancia de que estas habilidades y competencias son para la vida, no es para una materia, no es para una calificación, son para la vida. ¿Qué sugiero también? Lo fui platicando durante las sesiones, pero es que ustedes puedan aplicar Ley Produce de manera transversal, que apoyen a sus compañeros y sus compañeros se apoyen con los que están llevando esta materia o este programa para que de manera conjunta puedan crear proyectos bastante interesantes, pero que los productos finales que impacten incluso a la comunidad lleven todos los elementos necesarios. Si voy a hacer un cartel, pues que tengan la claridad de qué elementos visuales, de escritura requiere un cartel, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es también eso, que se pueda impactar a otras áreas. Cuarto, generar un ambiente idóneo en el aula. No quise adentrarme tanto en las casas porque sé que pues estamos ajenos a cómo es la casa de nuestros alumnos, ¿no? Eso lo supimos cuando estábamos en la pandemia y veíamos al papá pasar desayunando, pero hoy en día que la mayoría estamos en un aula o en una escuela, pues sé que es mucha tarea para ustedes, pero sé que lo van a saber hacer muy bien. Es importante generar un ambiente idóneo y esto va de la mano con el siguiente punto, implementar correctamente. En el transcurso del trabajo, tanto dentro de la escuela que llevaba Ley Produce como ahora como implementadora, me encuentro con la realidad de que Ley Produce se convierte en una materia de relleno. O sea,
Es decir, ya les prometimos a los papás que somos una institución con múltiples programas cocurriculares y tengo 1000 cosas que ofrecerles, ¿no? Pero en la práctica yo sé que los maestros están cansados, que tienen demasiadas horas lectivas, ahora con lo que tengan que hacer con sus planes analíticos, si es que lo van a llevar a cabo y demás, pues nos volvemos locos, ¿no? O sea, realmente el día a día en un salón de clases, en una escuela, es agotador. Pero así como le damos importancia al área de lenguaje y hoy nos peleamos por si los libros tienen o no tienen, así es importante defender con uñas y dientes este programa si es que lo lleva. Por eso hablaba de que ustedes son generadores de cambio. No es un programa de relleno, ni es un programa que sustituye al área de lenguajes o al área de español. No, es un programa cocurricular que puede acompañar, que puede fortalecer otras áreas y que requiere una implementación correcta. Y parte de esta implementación requiere un ambiente idóneo. Si en su escuela, pues hay escuelas, yo sé, donde no nos permiten siquiera pegar algo en el salón, pues que al menos el ambiente áulico que ustedes generen puede ser con música, puede ser con un cambio estructural en la forma de la distribución de las bancas o de las mesas de trabajo, puede ser padrísimo. Ayer decía una compañera, Diana, cuando hablaba de emprendimiento, que cuando lleguen sus alumnos, no crean que digan, ay, ya voy a la otra clase. No, que digan, voy a la IPRODUCE. O sea, realmente tengo este gusto genuino por acudir ahora a esta materia o a este programa o a esta clase. No importa si me la da la misma de español o no importa si da la misma de primaria que da las otras o 4 áreas, no, no importa. Sino es que ustedes le den generen el gusto diferenciador a este programa en especial. Otra sugerencia pues es generar un trabajo colaborativo con familias. Repito, sé que es complicado en la práctica, no es imposible, es cuestión también, siempre les digo, de los candados que vayamos poniendo a las escuelas. Aquí les doy un consejo, no le tengan miedo a los papás. Sé que muchas veces tenemos idea errónea de decir, híjole, porque pagan una colegiatura o porque pagaron por el libro, ¿no? O pagaron por la licencia, que el alumno me lo llene todo y si no, no voy a acabar. No, 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 no. No le tengan miedo e involúcrenlos. Decirle, papá, mamá, familia, abuelo, abuela, quien esté a cargo de nuestro alumno, es importante que tú coadyuves. Si tú nos apoyas, aquí en el salón hacemos lo propio, vamos a poder generar esto que le va a servir a tu hijo, a tu hija para toda la vida. El día que esté en la universidad generando un producto académico de término de grado, te acordarás de nosotros y lo que hoy le enseñemos, le va a servir o no. Entonces, es cuestión también de que ustedes generen estas estrategias con las familias. Esto aplica el siguiente punto, número 7, para los libros interactivos. Por favor, verifiquen que esté en su última actualización. Aquí les comentaba anteriormente en español, cuando no está actualizado el libro, no se puede abrir, en automático nos manda un área para descargar, pero puede pasar que llegan a la sesión de clases y si no está actualizado y pues no está descargando, no lo pueden utilizar, ¿no? Entonces hay que estar corroborando eso y eso va de la mano con el último punto para interactivos. Verificar que los alumnos envíen sus avances frecuentemente. En los libros interactivos van a encontrar unas flechitas, ya seguramente también César se los ha de haber mencionado, pero es importante que ustedes verifiquen desde incluso su portal administrativo que los alumnos sí están enviando sus evidencias y ustedes lo pueden visualizar para llevar un conteo sumativo, si así lo quieren, o formativo, en el sentido de encontrar las evidencias de las actividades que sí se pueden ir complementando. ¿Ok? Pues en esta parte el manual viene para cada grado. Los manuales que les mostré para profesor y para papás, no. Ese es un manual general. El marco teórico también es general. Lo que viene graduado son las guías pedagógicas y los libros, tanto del profesor, del alumno o del profesor alumno en el caso de interactivos. ¿Ok? Entonces, preguntitas ahora sí, muchas gracias, les agradezco su atención. Sé que parecí merolica durante 2 horas, pero les agradezco demasiado que hayan estado presentes. Es momento de abrir un momento de preguntas y dudas. Tenemos todavía unos 5 minutitos para resolverlas. Entonces, si alguien tiene una, la puede generar en el chat. Y realmente espero que este programa lo implementen, sea realmente de su gusto, lo aprovechen totalmente, lo exploten
y que en la próxima capacitación del siguiente año, si me vuelve a tocar, digan, híjole, no te equivocaste, qué excelente recurso nos diste o nos mostraste, y que ustedes también entren en un compromiso. Esto realmente también es un compromiso. Les voy a compartir el temario como documento en el chat para que lo puedan ustedes descargar y lo tengan ahí a la manita. Si ustedes dicen, híjole, yo estoy en alfa, que sería primero de primaria, pero me interesa a lo mejor beta, o estoy en pi, que es tercero de secundaria, y me gustaría implementar, no sé, el de capa, que es primero de secundaria, platíquenlo con sus directivos, a su vez con su distribuidor implementador, y pueden encontrar una opción perfecta. También por eso los libros no van graduados por el nombre de primero, segundo, tercero, sino para que ustedes puedan jugar y utilizarlos como mayor les aproveche, ¿vale? Entonces, pues no veo dudas aquí en el chatcito. Al contrario, les agradezco a ustedes por haber estado. Gracias, maestro Lechuga, maestra Adriana Moreno, maestra Lupita, Nayeli, Nancy. Gracias, maestra Nayeli, por estar tan activa. Maestra Sonia, Sandra, Tania, Delia, Sandra. Al contrario, maestra Margarita, muchas gracias a usted. Gracias por acompañarnos, Amparo, Ana Lorena. Muchas gracias, maestro Carlos, de verdad. Gracias a usted por acompañarme. Maestra Jazmín, maestra Carla, Diana Estrada, que ya me aprendí su nombre, ahora la voy a investigar en qué escuela está porque ya me lo aprendí. Wendy Guadalupe, muchas gracias. Ana, Saribel, Brian, Jennifer, Nacheli, a ver si no lo pronuncié mal, Sandra, y pues no me gustaría cerrar esta sesión así tan abruptamente, pero los dejo ahora sí descansar, comer rico si es que se tienen que ir. Que tengan muy bonita tarde, que de verdad tengan un excelente inicio de ciclo escolar y por favor guarden mi contacto si en algún momento los puedo orientar con algún otro recurso. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Mi nombre es María Fernanda Pérez Ortiz y soy coordinadora del área de implementación de Grupo Educare. Un abrazo y bonita tarde a todos. Hasta pronto.